por su predicación del domingo pasado sobre un tema tan importante como el de la oración. Creo que como hijos de Dios, como cristianos y como pueblo de Dios necesitamos buscar a Dios en oración cada día. En estos tiempos de desafío que vivimos necesitamos orar más, ¿verdad? También en tiempos tan ocupados en que vivimos necesitamos dedicar más tiempo a la oración. Y yo quisiera hoy hablar de un tema que es similar, un tema que es igualmente importante en la vida del cristiano y en la vida de la iglesia, y este es el tema de la adoración. Si me podéis pasar el mando, por favor, que no lo tengo. El tema de la adoración. Vamos a hablar de la adoración y misión. Ahora, cuando hablo de misión, me refiero a la gran comisión, me refiero a la misión de Dios de alcanzar, de salvar al ser humano, al mundo. Ahora, estos dos temas son aparentemente muy dispares, muy diferentes, ¿no? Porque adoración es algo que consideramos algo muy como interno, ¿no? Algo que hacemos dentro de las cuatro paredes de la iglesia, algo como para consumo interno. Y la misión es algo que hacemos afuera, ¿no? Ese es como nuestro entendimiento de los dos temas. Misión es algo que vamos afuera a hacer. Sin embargo, en la Biblia, estos dos temas, adoración y misión, aparecen íntimamente relacionados. Y muchos pasajes de la Biblia, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, hablan de los dos temas, como casi prácticamente uno solo. Y hoy quisiéramos mirar, ya hemos estado viendo un poco del Salmo, el Salmo 96. Quisiera que me acompañen a leerlo. Salmo 96. Que dice así: Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria, la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra, el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Ahora, este salmo es tomado de un cántico que aparece en Primera de Crónicas 16. Y creo que ahí en ese pasaje de Crónicas está la clave para entender un poco el contexto de este salmo. Cuando David llegó a ser rey de Israel y se estableció en la ciudad de David, en Jerusalén, entonces mandó a traer el arca del pacto a Jerusalén. El arca del pacto estaba en otro lugar. Recordemos que el arca del pacto es el lugar donde era el lugar donde la presencia de Dios habitaba en medio del pueblo. Recordemos también que la adoración es un tema prominente en la historia del pueblo israelita. Dice Éxodo que la razón por la cual Dios liberó al pueblo de la esclavitud es para que me sirva. Interesante que use esa palabra me sirva, ¿no? Dejaron de ser esclavos de los egipcios para llegar a ser esclavos en el buen sentido de Dios. Y la palabra me sirva es uno de los términos que se usa para hablar de la adoración. Sirva es igual a adore. Entonces, Dios redime al pueblo de Egipto para que le adore.
Y una de las primeras cosas que el pueblo hace una vez que fueron liberados es construir el tabernáculo. Construir el tabernáculo. Y eso, y vemos que la adoración llega a ser tan prominente en el pueblo de Israel. El tabernáculo era un símbolo del propósito de Dios para el pueblo de Israel. Era un símbolo del propósito de Dios para el hombre. ¿Sí? Dios estaba diciendo con el tabernáculo: ese fue el propósito para el que los he creado, para que me adoren, para que adoren mi nombre. Dios nos creó para la adoración. Y cuando el hombre se desvió de este propósito, entonces Dios crea un pueblo que viva, que ilustre, que modele ese propósito de Dios, que es la adoración. Y entonces este cántico que aparece en 1 Corintios de Crónicas, 16, es un cántico que se entonó en el primer culto que se realizó en Jerusalén. Imagínense eso. David compuso este cántico, este poema, y lo dio a Asaf. Asaf era el principal de los músicos, el director de la orquesta, del coro. Lo dio para que lo cantaran en el primer culto que se realizó en Jerusalén. Y creo que no sería difícil pensar que este cántico, este salmo, este poema, expresa el propósito de Dios para su pueblo de Israel. Que el pueblo le adore. Entonces, con esos pensamientos en mente, vamos al Salmo 96. El Salmo se divide en 3 o 4 partes, y la primera parte, que va del 1 hasta el versículo 4, o más bien hasta el versículo 6, esa primera parte es una invitación a cantar al Señor un cántico nuevo. 3 veces lo repite el salmista: cantad a Jehová un cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre. Una invitación a cantar al Señor. Pero lo que llama la atención de esta invitación, como decía José, de este mandato a cantar al Señor, es que es una invitación a alabar al Señor de tal manera que sea a la vez proclamación para las naciones. ¿Sí? Ese doble mandato: canten al Señor, pero háganlo de tal manera que las naciones escuchen, que las naciones vean, que las naciones conozcan la salvación de Dios y vean la gloria de Dios. Interesante que cuando el versículo 2 dice proclamad entre las naciones su gloria, la palabra que se usa, el equivalente de esa palabra en el griego, es la palabra, a ver si, es la palabra evangelizar. ¿Sí? Ese es un término en griego, evangelizo. Y yo quiero decir 2 cosas de este salmo, 2 cosas muy sencillas que ojalá todos podamos llevar con nosotros. La primera es que la adoración es el motor de la misión. La adoración es lo que mueve, lo que impulsa nuestra misión. Entonces comienza diciendo: adoren a Dios de tal manera que la salvación de Dios es proclamada, que la gloria de Dios es mostrada. Ahora, ¿qué es la gloria de Dios? La gloria es una palabra muy importante entre nosotros los cristianos, ¿verdad? Porque hablamos de dar gloria a Dios, cuando hay algo que nos anima y decimos gloria a Dios. Es una palabra que usamos recurrentemente, pero que a veces de pronto como que no se explica. Yo nunca he escuchado un mensaje sobre la gloria de Dios. Y hay 2 palabras en el hebreo, o el término gloria en el hebreo es kabod. Y hay 2 significados básicos de este término. El primero es es el peso o la copiosidad o abundancia de la presencia de Dios. Y la idea es esta, que cuando leemos, seguramente habéis leído en el Antiguo Testamento, que cuando ciertos hombres como Moisés, por ejemplo, tuvieron un encuentro con la gloria de Dios, ¿sí? La gloria de Dios era tal, el peso de la presencia de Dios era tal que no tenían otro remedio que caer al suelo.
caer con el rostro en tierra, porque el peso, la presencia de Dios era tal que no podían estar en pie. O también cuando leemos, por ejemplo, cuando el tabernáculo fue dedicado, lo mismo pasó cuando Salomón dedica el templo, dice ahí la narración que la gloria de Dios llenó el lugar y los sacerdotes no podían entrar al lugar porque la presencia de Dios llenaba el lugar. No había espacio, no cabía, no podían entrar. Esa es la primera idea de la palabra gloria, refiriéndose específicamente a la gloria de Dios. La segunda es la idea de esplendor, de brillo. ¿Cuántos habéis visto el sol? Pocos, yo creo. Nosotros no podemos ver, directamente no podemos ver el sol, podemos ver el brillo del sol. ¿Sí? El sol es tan brillante que no podemos ver la circunferencia del astro rey, ¿verdad? Porque es muy brillante. Podemos ver el resplandor, el brillo del sol. Y esa es la idea de la palabra gloria. La gloria de Dios es el resplandor, el esplendor de todo lo que Dios es, de toda la grandeza de Dios. Dios es tan grande y Dios es tan santo que también viene esa idea que, como sabéis en el Antiguo Testamento, no podemos ver el rostro de Dios. Los hombres del Antiguo Testamento no podían ver a Dios, podían ver la manifestación de Dios, la gloria de Dios, el resplandor de su grandeza. Y esa es la idea entonces también de la palabra, la gloria de Dios. Y yo creo que eso es justamente lo que está diciendo aquí el salmista. Dice, hablen de la grandeza de Dios, de las maravillas de Dios, de la magnificencia, del esplendor de Dios. Y nos da razones para ello, porque dice, Él es grande y digno de suprema alabanza, digno de la máxima alabanza que nosotros podamos rendir como seres humanos. Y luego dice, temible sobre todos los dioses. Cuando habla aquí de temible se está refiriendo a temor reverente. Está diciendo que comparado con los dioses falsos, los dioses con D minúscula, si es que esos dioses existieran, a Dios le debemos muchísima mayor reverencia. Y luego sigue diciendo, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. La idea de la palabra ídolos aquí es que son falsos, son inexistentes, son carentes de valor. Pero Dios dice, Dios hizo los cielos. El contraste es total. Dios es el creador. Los ídolos ni siquiera existen. Como dice Jeremías, como espantapájaros de un pepinar, sus ídolos no hablan. Tienen que ser transportados porque no andan. No les tengáis miedo, porque no pueden hacer ningún mal, ni tampoco hacer bien alguno. Tal es el contraste entre Dios y los ídolos, los dioses falsos. Y este hecho establece la grandeza sin igual de Dios. Dios es el creador, Dios es supremo, es incomparable, está por encima de todo. Él es el rey de reyes, el rey del universo. Dice el Salmo en el versículo 6, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Y aquí está usando lenguaje de la corte real. Dios es indiscutiblemente el rey del universo. Y es por eso que el salmista nos invita no solo a cantar, sino también a contar la gloria de Dios. Nuestra adoración se convierte en el mensaje para el mundo. Nuestro Dios es grande, es maravilloso, es supremo, es excelso. No hay nadie como Él. Él es el rey del universo. En ese sentido, nuestra adoración se vuelve el motor de nuestra misión, aquello que mueve, que impulsa, que le da contenido a nuestro testimonio cristiano. Hay mucha necesidad en el mundo hoy, hay desastres naturales,
terremoto en Italia, hay guerras, amenazas de terroristas, hay maldad en todas sus formas y expresiones. Hay crisis sociales, personales, crisis a nivel familiar. Tantas situaciones difíciles en el mundo, a veces es fácil sentirse abrumado y sentirse pequeño ante la dimensión de la necesidad del mundo. Por eso la invitación del salmista es no a centrarnos en el mundo y en los problemas del mundo, sino a centrarnos en Dios. Y la idea es que sin dejar de sentir compasión por el mundo, sin dejar de sentir compasión por los que se pierden, por los que sufren, necesitamos incrementar nuestra visión y nuestra pasión por la gloria de Dios. Compasión por los perdidos, sí, pero también y mucho más pasión por la gloria de Dios. Es solamente cuando nuestros ojos se alzan y contemplan a Dios en todo su esplendor que tendremos el poder y el valor y la inspiración y la fuerza para compartir de su amor a un mundo que lo necesita desesperadamente. Miren lo que dice John Stott, este hombre, un teólogo de mucha influencia, teólogo inglés. Dice, el más alto de todos los motivos misioneros no es la obediencia a la gran comisión, importante como esta es, ni amor por los pecadores que están pereciendo, fuerte como este incentivo es, sino celo apasionado y consumidor por la gloria de Dios. Dios es grande, Dios es supremo, Dios es Rey de reyes. El problema es que a veces nos cuesta creer eso. ¿Qué tan grande es Dios para ti? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Se dice que Einstein, el gran científico del que todos seguramente sabemos, era un hombre profundamente religioso. Había visto tanta maravilla en el universo que le parecía que lo que los predicadores cristianos decían sobre Dios era una blasfemia. Un compañero suyo, otro científico, decía que es muy probable que Einstein llegó a la conclusión de que las religiones que conocía, las iglesias que conocía, dice, no respetaban ni rendían un homenaje adecuado al autor del universo. A veces nuestra alabanza se queda tan corta de lo que Dios verdaderamente es. Y por eso necesitamos tener una mayor visión y una mayor pasión de la gloria de Dios. Contemplar a Dios en toda su gloria y esplendor es lo que nos da energía, lo que nos dará energía para compartir de Él. ¿Quieres compartir de Él a otros? Mira a Dios, mira la gloria de Dios, contempla la gloria de Dios y eso te dará la energía para y el poder para compartir del Señor. Y así como Jonathan predicaba el domingo pasado, más oración, ¿cómo era? Más oración, más poder, podemos decir, más gloria de Dios, ¿verdad? Más poder para compartir de esa gloria. Entonces esta es la primera parte que yo quiero compartir, que la adoración es el motor, es lo que mueve, lo que impulsa, lo que le da la energía a nuestro compartir de Dios. La segunda parte es que la adoración es la meta de la misión. Y si leemos, leamos en los versículos 7 hasta el 9, que dicen, tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus santuarios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Aquí habla también, 3 veces da una orden, ¿no? Tributad, que es lo mismo que dad. Tributad a Jehová, familia de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Ahora, en estos versículos hay un cambio de dirección en el Salmo, porque en la primera parte el salmista dice está diciendo que la adoración del pueblo de Dios es y debe ser al mismo tiempo una proclamación de la salvación y de la gloria de Dios. Pero en esta sección está diciendo que son las naciones, son las familias
de los pueblos, aquellos a quienes se les ha proclamado la salvación de Dios, aquellos que han visto la gloria de Dios en el pueblo de Dios, que ahora tributan y le dan honra y gloria a Dios. No sé si notáis la dirección, el cambio en estos versículos. Son ahora las naciones de la tierra los que traen y dan honra y gloria a Dios. Estos versos expresan una esperanza que está profundamente arraigada en la fe del pueblo israelita, que un día las naciones adorarían a Dios. Vez tras vez, cuando uno lee especialmente los salmos, los profetas, está esta esperanza del pueblo israelita, que un día las naciones vendrían a conocer al Señor, que un día vendrían delante de Él y le adorarían. Vez tras vez lo encontramos en la Biblia. Esos son apenas 3 pequeñas muestras, ¿verdad? Pero si leemos los salmos, vamos a ver lo que lo dice bastante. Yo creo que esto completa el círculo. El pueblo de Dios que ha experimentado la salvación de Dios, en respuesta ahora le adora a Dios, le glorifica, le devuelve la gloria de Dios, o le reconoce la gloria de Dios. Pero al mismo tiempo lo que hemos dicho es que esa adoración es también un testimonio a las naciones, ¿verdad? Y cuando las naciones entonces escuchan, ven la gloria de Dios, en respuesta, entonces adoran a Dios. Ahí está entonces todo el círculo. Yo puedo pensar cuando pienso en esto, pienso en un espejo. Y la idea es que nosotros somos espejos. ¿Sí? La gloria de Dios ha brillado en nosotros. Un espejo no tiene luz propia. Un espejo recibe la luz, ¿verdad? De alguna fuente externa y refleja la luz. Y yo creo que eso somos nosotros. Hemos visto la gloria de Dios, lo dice Juan en el capítulo 1, ¿verdad? Hemos visto la gloria de Dios. Y tanto reflejamos esa gloria, devolvemos esa gloria a Dios, como la reflejamos al mundo que nos ve, al mundo que está alrededor. Es lo que dice Jesús Jesús mismo en Mateo 5:16, ¿verdad? Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. De eso se trata. De eso se trata. Fuimos creados para la gloria de Dios, como lo dice Isaías. Hemos sido redimidos para la gloria de Dios. Pablo dice que nos escogió en Él, en Cristo, para alabanza de su gloria. 3 veces lo dice en el capítulo 1. Dios nos salvó no para hacernos mejores personas, aunque esto ocurre cuando venimos al Señor. Dios nos salvó no para resolver nuestros problemas en primer lugar, aunque eso ocurre cuando venimos al Señor. Dios nos salvó para alabanza de su gloria. Dios nos salvó para que le alabemos, para hacer de nosotros adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y no solamente eso, Dios nos salvó también para que proclamemos, para que publiquemos la gloria de Dios, para que demos a conocer la gloria de Dios. Miren cómo termina la historia de la misión, de la obra de Dios en toda la Biblia. Dice Apocalipsis 7. Después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaba delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado, y al Cordero. Ese será el final de la historia. Dios cumpliendo su propósito, el propósito para el cual nos creó, el propósito por el cual nos redimió. Y lo interesante es que habrá gentes de toda, multitud, dice ahí, de todas las naciones y tribus y lenguas y pueblos.
Pero esto solamente puede pasar si nosotros, el pueblo de Dios, estamos dispuestos a que nuestra adoración sea también una proclamación al mundo. El plan de Dios es supremamente sencillo, ¿verdad? Dios usa vasos frágiles, imperfectos, como nosotros, para proclamar su gloria al mundo. Eso somos nosotros, y ese es entonces el doble llamado que nosotros tenemos como cristianos, como iglesia. Primero es apasionarnos por la gloria de Dios. Apasionarnos por la gloria de Dios. Solamente cuando eso ocurra, nuestro testimonio al mundo será efectivo y podremos alcanzar y podemos ver a esta iglesia llenándose de personas que no le conocen. Y el segundo llamado es proclamar esa gloria de Dios a otros que no le conocen. Ahí está. Ese es el gran mandamiento, ¿verdad? Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo. Muy sencillo, el gran mandamiento que Jesús nos dejó. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos de una manera práctica llegar a realizar esto? No, yo creo que primero necesitamos más tiempo con el Señor, más tiempo con Dios. Y yo sé que vivimos en un mundo ocupado que cada vez es interesante que entre más tecnología hay, que la tecnología se supone que debe aligerarnos la vida, debe ayudarnos a ser más efectivos, pero entre más tecnología hay, más ocupados estamos. ¿Sí? Entonces, hoy en día, el mundo, afanes, tantas cosas para hacer, son un tremendo obstáculo para tener tiempo con Dios, pero necesitamos tener tiempos a solas con Dios. A veces pensamos que eso puede ser una pérdida de tiempo, pero no lo es. Tenemos que aprender a meditar más en su palabra. En segundo lugar, yo creo que necesitamos ser creativos para que nuestra alabanza salga de las cuatro paredes de esta iglesia y se vuelva una proclamación, que nuestra adoración sea como un megáfono, ¿verdad? Que proclama a Dios al mundo. Necesitamos como iglesia, yo creo, pensar en estas cosas. Creo que una de las cosas que tenemos como iglesia, los grupos caseros, que son buenas oportunidades para proclamar a Dios. Yo recuerdo cuando nosotros hacíamos el grupo casero en Meco, en la casa de Saúl y Sergio, el vecino de al lado, o la vecina, siempre le decía a Saúl, ay, cómo me gustan las alabanzas, ¿verdad? Cómo me gustan los cantos que cantáis. Yo creo que ahí está, ¿verdad? Ahí está el pueblo de Dios adorando a Dios y proclamando la gloria de Dios al mundo. Dwight, voy a invitar a Dwight para que cuente un pequeño testimonio que yo creo que es algo que debe animarnos y algo que debe darnos ideas también para ver cómo podemos, como iglesia, como hijos de Dios, alabar a Dios y proclamarle. Adelante. Gracias, Daniel. Esta tarde, este verano, fue un verano tremendo. Las 2 semanas de campamento, las salidas de evangelismo, las cosas, pero había una tarde en Segovia que vimos una chispa transformarse en una llama que se transformó luego en una fogata, que se transformó luego en un incendio a los pies del acueducto. Me gustaría ver las manos de todos aquellos que estuvieron en esa tarde. Fue algo tremendo. Y yo no sé si era algo planeado o no desde el principio, ¿no? Pero Dios sí tenía un plan, pero no los hizo saber luego. Quizás si hubiéramos planeado, no habría salido así de esa manera. Pero llevamos un grupo, éramos 50 y pico a Segovia, los chicos de California, varios de nosotros de la comunidad. Y al final del día nos habíamos dicho, bueno, vamos a quedar a cierta hora a los pies del acueducto para descansar, y así lo estuvimos haciendo alrededor de las 5 de la tarde.
los hermanos empezaron a cantar y tenemos unas voces, pero unos pavaroches aquí entre nosotros. Y Samuel creo que sonamos no está aquí, pero wow. Y cantando, bueno, canciones folclóricas del Caribe, de Latinoamérica, de España, etcétera, todo muy bien. Yo no sé dónde empezó, pero con quién. Pero creo que todos nosotros estuvimos ahí pensando lo mismo. Dios, porque la gente la gente venía escuchando las canciones, la música, un talento, pero un talento. Y luego empezamos a cantar al Señor. Fue fantástico. Y no sé, duraba unos 15, 20 minutos o más, ¿no? De cantando, y las personas nos estaban mirando, pero como así, ¿no? De, ¿quiénes son estos? ¿Y de qué están cantando, no? Vinieron algunos de hermanos del grupo Reto, que estaban también en las calles de esa misma tarde también para hacer evangelismo, porque estaban, uy, ¿qué es lo que estamos escuchando, no? Un versículo clave: probad y ved que el Señor es bueno. Esa tarde estuvimos cantando las glorias de Dios en las calles de Segovia. Muchas personas pudieron ver y comprobar que Dios es bueno. Así que ojalá, hermanos, que podamos hacerlo en otras ocasiones, aquí en Alcalá o algún pueblo, lo que sea. Ánimo, sentimos algo de cómo cuando el Espíritu se mueve y que nos dirige en esta tarde, y que sea muchas más veces. Gracias, que el Señor nos ayude a ser creativos. Y a veces el Señor, bueno, como ocurrió en Segovia, fue algo muy espontáneo, ¿verdad? Pero que el Señor utilice momentos así para que su nombre sea proclamado. Vamos a leer estos dos versículos y con eso terminamos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y luego Pedro dice algo muy similar. Después de decir que somos pueblo creado, a ver cómo dice, voy a ir a 1 Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, anunciar las virtudes de Dios ¿es qué? ¿Es adoración o es testimonio? Las dos cosas, ¿verdad? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y luego en el versículo 12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Los gentiles es las naciones, aquellos que no conocen de Dios, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Que el Señor nos ayude a vivir como Él quiere que vivamos para que podamos manifestar su gloria a los que no le conocen. Vamos a orar y pedir que el Señor nos ayude. Señor, gracias que nos creaste con propósito y nos redimiste con propósito, Señor, para adorarte. Señor, ahora ayúdanos a vivir como pueblo tuyo que te adora, Señor. Ayúdanos a poder contemplar tu gloria, a conocerte más, Señor, a contemplarte en toda tu hermosura, contemplar la grandeza de tu poder, de tu amor. Señor, y que sea eso lo que nos da fuerza para vivir en este mundo y para hacer luz ahí donde estamos. Ayúdanos, Señor, cada día en nuestro diario vivir, Señor. Danos la fuerza de tu Espíritu y permite que muchas personas puedan conocerte a través nuestro, Señor. Gracias, Señor, que estás aquí. Gracias que cuando salimos también vas con nosotros, que tu Espíritu mora en nosotros, Señor, y que quieres hacer grandes cosas en nosotros y a través de nosotros. Muchas gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén.